Vamos a resolver entonces ejercicios que corresponden a distribución de probabilidad de Poisson. El primer ejemplo me dice que una línea aérea estima que llegan en una semana de trabajo 5 vuelos retrasados. ¿Qué probabilidad hay que lleguen en una semana 8, lleguen en 2 semanas menos de 3, lleguen en 21 días 20 vuelos retrasados e inciso D, lleguen más de 4 vuelos? Recordemos que la fórmula de la distribución de probabilidad de Poisson se representa únicamente para dos datos, la variable aleatoria y la media poblacional. El problema me tiene que dar la media poblacional y la variable aleatoria, recordemos, me lo va a dar cada pregunta que me pida. Esta va a ser igual a la función exponencial a la menos u o la media poblacional por la media poblacional elevado a la variable aleatoria entre el factorial de la variable aleatoria. En el primer inciso es importante recalcar de que para yo poder responder al ejercicio, primero tengo que fijar cuál es la media poblacional que me está dando este. Y la media poblacional que me da, si nos fijamos, me dice que es 5 vuelos retrasados en una semana. Entonces, este va a ser la media poblacional que me da el problema. 5 vuelos en una semana. Nosotros tenemos, cada vez que nos hagan una pregunta, comparar si el tiempo de esta media poblacional coincida con la pregunta. Para el inciso A me dice que lleguen en una semana 8 vuelos. Entonces, en este caso, si nos fijamos, coincide la semana de la pregunta con la semana de la media poblacional. Entonces, aquí vamos directo. Entonces, planteando el ejercicio, nos va a quedar que la variable aleatoria sería 8 y mi media poblacional sería 5. Sustituyendo esto en la fórmula, me va a quedar e a la menos 5 por 5 a la 8 entre 8 factorial. Estos tres cálculos los resolvemos en la calculadora, los podemos hacer directo o lo podemos hacer por partes. Si lo hacemos por partes, entonces sería que en la calculadora encontremos la función exponencial y le elevemos a la menos 5. Esto me va a quedar en 0.00673. El 5 elevado a la 8 me quedaría en 390.625 y 8 factorial me quedaría en 40.320. Una vez que yo hago toda esa operación, multiplicar y dividir, me quedaría al final multiplicar por 100. ¿Para qué? Para que me quede la respuesta en porcentaje. Y mi respuesta sería de 6.52%. Para el inciso B, ahora me preguntan de que lleguen en 2 semanas menos de 3 vuelos. Entonces, ya aquí, 2 semanas, ya este tiempo no coincide con la pregunta con la media que me da al principio el problema, que es con respecto a una semana. Entonces aquí vamos a hacer uso de una simple regla de 3. Entonces vamos a decir de que si en una semana llegan 5 vuelos, entonces ¿cuántos vuelos llegarían en 2 semanas? Y de esta manera encuentro la media con la que voy a trabajar, que en este caso serían 10. Entonces, esto es lo que voy a incluir en mi planteamiento. Entonces, la pregunta ahora me dice que lleguen menos de 3 vuelos en 2 semanas, que equivale a un promedio de 10. Si se fijan, esta es una de las características que tiene la distribución de Poisson, que trabaja no necesariamente con valores exactos, sino que trabajamos con una desigualdad. Cuando ya sabemos entonces que cuando tengamos este tipo de ejercicio, nosotros vamos a tener que utilizar las probabilidades menores que 3. Esto es igual a decir la probabilidad cuando x vale 2 y el promedio 10, la probabilidad cuando x vale 1 y el promedio 10, y la probabilidad cuando x vale 0 y el promedio 10. Estas tres respuestas, estos tres cálculos los vamos a resolver y las tres respuestas las vamos a sumar. Y por último multiplicar por 100. Y esto me daría la pregunta cuando x es menor
que 3. Ahora nos quedaría sustituir los datos en la fórmula que ya conocemos. Esto es igual a decir entonces e a la menos 10 por 10 a la 2 entre 2 factorial. La que sigue e a la menos 10 por 10 a la 1 entre 1 factorial. Y la última e a la menos 10 por 10 a la 0 entre 0 factorial. Ya resolviendo esas tres respuestas, en el caso de la primera me quedaría en 0.00269. La segunda respuesta me quedaría en 0.0004539 y la última en 0.00004539. La suma de todas estas respuestas me va a quedar en 0.003189. Esto lo voy a multiplicar por 100 y de esta manera obtendríamos la respuesta de esta probabilidad, que equivale a 0.3189%. Para el inciso C, en este inciso C me piden de que ahora lleguen en 21 días 20 vuelos retrasados. De la misma manera, lo que es los días no coincide con la semana. Entonces tendríamos que hacer nuevamente la regla de 3. Entonces aquí me va a quedar, yo ya sé de hecho que una semana tiene 7 días. Entonces yo puedo decir que si en 7 días llegan 5 vuelos retrasados, entonces ¿cuántos vuelos llegarán en 21 días? Y de esta manera yo encuentro el promedio con el que voy a trabajar para este inciso C. ¿Bien? Que en este caso sería de 15. Y como me están dando una pregunta directa, entonces serían 20 vuelos y el promedio 15. Aquí simplemente aplicamos la fórmula e a la menos 15 por 15 a la 20 entre 20 factorial. Y realizamos el cálculo. Esto al multiplicarlo por 100 me va a quedar en 0.0418, que al multiplicarlo por 100 me quedaría entonces una probabilidad de 4.18%. Esta sería la respuesta para el inciso C. Bien, ahora iremos al inciso D de este ejercicio. Me dice de que lleguen más de 4 vuelos. Entonces aquí nosotros vamos a plantear una desigualdad, ¿verdad? Como no me están diciendo tiempo, vamos a asumir el mismo tiempo que me da el problema, que es 5 en una semana. Entonces planteando el problema, yo tendría lo siguiente. Tendría x mayor que 4 y el promedio sería 5. Entonces, si nosotros ocupamos para mayor que 4, no es lo mismo cuando teníamos menor que. Aquí tendremos que ocupar la fórmula del complemento. La fórmula del complemento me establece que cuando yo tenga una probabilidad donde la desigualdad sea mayor que, voy a hacer uso de la siguiente fórmula. Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de x menor que el dato que me den con respecto a su media poblacional. Entonces, en este caso, para este ejercicio vamos a hacer esto. Entonces, vamos a plantearlo. Esto es igual a decir 1 menos la probabilidad cuando x es menor que 4 y cuando el promedio es 5. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear todos los datos menores que 4. Eso significa 3, 2, 1 y 0. Entonces, esto es igual a decir 1 menos la probabilidad de x igual 3, promedio 5, más probabilidad de x igual 2, promedio 5, más la probabilidad de x igual 1, promedio 5, más la probabilidad de x igual 0, promedio 5. Y ¿qué nos quedaría? Sustituir en la fórmula. Sustituyendo nos va a quedar entonces 1 menos, aquí sería en el primero, e a la menos 5 por 5 a la 3 entre 3 factorial. Más, en el segundo, e a la menos 2, a la menos 5 por 5 a la 2 entre 2 factorial. Más, e a la menos 5 por 5 a la 1 entre 1 factorial, más e a la menos 5
por 5 a la 0 entre 0 factorial. Y una vez que yo resuelvo cada uno de estos valores, voy a obtener la respuesta que necesito. Bien, entonces resolviendo en el primer caso, la respuesta me daría 0.1403 más, en el segundo me va a quedar 0.0842 más, cuando es 1, me va a quedar en 0.03368 y el último me va a quedar en 0.006737. Una vez que yo realice la suma de todo esto y la resta de 1,